Gloria a Dios, hermano. La iglesia sigue caminando. Amén. Así que como está, quiero que vaya, hermano, a la carta de Josué. Hace unas semanas mirábamos que Dios llama al pueblo a conquistar la tierra, pero vimos que dentro del pueblo se levantó un grupo, hermano, de gente pesimista, estorbando lo que Dios quería hacer en ellos. Bueno, ya lo dejamos a un lado. Ahora, hermano, quiero que montemos en el tren, el avión o el bus del tiempo y nos adelantemos 40 años de ese suceso. Ya Moisés murió, el Señor esconde su cuerpo. Ahora viene, hermano, Josué y toma el lugar de Moisés, y la tarea de Josué es meter o llevar ese pueblo a la tierra prometida que él prometió. El libro Josué es el 6º libro de la Biblia, porque ahí, hermano Luis acaba de aceptar al Señor el martes, hermano, así que nuevo en la fe, damos gracias a Dios por la vida de él. Es una bendición, hermano, ver que Dios todavía está alcanzando vidas. Amén. Entonces, si ve que hermano batalla, ayúdelo ahí un poco. Bueno, libro de Josué, capítulo 6, verso 6. Vamos a leer los versos de este capítulo. Oigan lo que dice la palabra. Pues los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que pereció toda la nación, es decir, los hombres de guerra que salieron de Egipto, porque no escucharon la voz del Señor. Y a ellos el Señor les juró que no les permitiría ver la tierra que el Señor había jurado a sus padres, que nos daría una tierra que emana leche y miel. Y a los hijos de ellos que él levantó en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no los habían circuncidado en el camino. Y sucedió que cuando terminaron de circuncidar a toda la nación, permanecieron en sus lugares en el campamento hasta que sanaron. Entonces el Señor dijo a Josué: hoy, fíjese, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por eso aquel lugar se llamó Gilgal, que significa círculo o rueda, hasta hoy. Estando los hijos de Israel acampados en Gilgal, celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes en los llanos de Jericó. Y el día después de la Pascua, ese mismo día, comieron del producto de la tierra, panes sin levadura y cereal tostado, y maná seco el día después que habían comido el producto de la tierra. No, perdón. Y el maná cesó. El maná cesó el día después que habían comido del producto de la tierra, y los hijos de Israel no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año. Dios bendiga su palabra en esta hora, hermano. Interesante. Ya vimos, hermano, que el pueblo de Israel, por su incredulidad, conforme Hebreos capítulo 4 nos dice que ellos no entraron a la tierra que Dios les prometió por incrédulos. Ahora, es interesante cuando hablamos de la incredulidad, porque si alguna nación fue testigo del poder de Dios, ese fue el pueblo de Israel. Ellos vieron cómo Dios envió las 7 plagas y los sacó con mano poderosa de Egipto. Ellos estaban entre el mar Rojo y el ejército faraón que venían a matarlos, y ellos fueron testigos como una densa nube se puso entre ellos y los soldados egipcios para protegerlos, y vieron con sus ojos lo que ningún humano había visto en la historia, que el mar Rojo se abriera, se secara, y que ellos pasaran en medio de las paredes de agua. Al salir, hermano, el Señor los empezó, desde el momento que pasan el Mar Rojo, el Señor les pone una nube que los protegía del sol mientras iban por el desierto.
En la noche había una nube de fuego que salía del tabernáculo, que los alumbraba y los protegía. Dios manda maná, pan, como las azucaritas que caían, hermano, como cornflakes rellenados con azúcar, caían, hermano, una florecita como cilantro, dice la Biblia, y ellos comían de eso. Era un alimento que los mantuvo sanos. No hay encuentro o algún récord de la Biblia que el pueblo haya padecido alguna enfermedad mientras comían el maná. Era una dieta perfecta. Aparte, dice la Biblia, que su pie no se hinchó. En otras palabras, sus zapatos fueron creciendo con ellos. Qué interesante. La ropa, hermano, todo fue algo milagroso. Pero fíjese qué interesante. Aparte de eso, la Biblia dice, hermano, que Dios les mandó golondrines, sacó agua de una roca. Hermano, este pueblo fue testigo del poder de Dios por 40 años. Ahora, si usted y yo estamos viendo milagro tras milagro, se supone que nuestra fe debe crecer. Ahora, ¿cuál es el peligro de la fe que depende de los milagros? Fue lo que pasó con Israel. Por 40 años estuvieron viendo la mano de Dios sobre ellos, vieron su poder, vieron lo que Él hizo. Sin embargo, dice la Biblia que por incrédulos no entraba en la tierra prometida. Yo le acepto que alguien sea incrédulo, alguien que nunca ha visto la mano de Dios moverse en nada. A ellos yo justifico que no tengan fe. Yo le acepto que no tenga fe a aquel hombre o mujer que nunca ha escuchado del Evangelio, que nunca ha visto a Dios moverse, hermano. Pero aquellos que hemos visto el poder de Dios, ver su gloria manifestarse en medio nuestro y aún dudar, eso sí es difícil. Interesante. Por eso es que yo, hermano, en lo personal he aprendido de que la iglesia no debe ser una iglesia que anda corriendo tras los milagros. Nuestro Dios hace milagros, sí, los hemos visto, pero no tenemos que correr tras los milagros. La Biblia dice que las señales siguen a la iglesia. Las señales son para confirmar que estamos en el camino correcto, que enseñamos la palabra correcta, pero nunca las señales quedaron para ser fuente de fe en el creyente. Interesante, hermano. Hablando de señales y milagros, para octubre pensamos traer de nuevo al evangelista Gregory Barsumia, armenio libanés, hermano. Este hermano vino, los que recuerdan, un hermano se cayó de un techo, se fracturó la columna, andaba con andador. Después, hermano, que el hermano oró, no lo vi. Hasta un año después, le dije, hermano, ¿y te operaron? No, Señor me sanó. ¿Cuándo? Cuando el evangelista que llegó con usted oró por mí. Señor le restauró la columna. Entonces hemos visto milagros de Dios. Pero le repito, nuestra fe no está basada en los milagros. Está basada en el Señor y su palabra. Pero ahora, dice la Biblia que pasaron 40 años y esta generación que fue incrédula, ellos quedaron postrados en el desierto. Ahora, para la gente nueva, cuando estudiamos la Biblia, es un libro muy hermoso porque no solamente contiene la palabra de Dios, sino que hay mucho que aprender de ella. Y algo que está dentro de lo que es la teología se llama tipología. Son figuras o eventos o personas que representan algo en la Biblia. Y hay un dicho, hermano, que nosotros siempre hemos dicho, hemos aprendido, que detrás de toda verdad en el Nuevo Testamento hay una figura en el Antiguo. Ahora, ¿qué representaciones aprendemos con el pueblo de Israel? Número 1, ¿dónde estuvieron ellos de esclavos? En Egipto. Entonces Egipto es un lugar de esclavitud, es un lugar donde no había libertad, donde ellos, hermanos, eran azotados y tratados duramente. Y Egipto representa el sistema de este mundo. Egipto representa al mundo. Bueno, en Egipto, hermano,
había un gobernante, ¿cómo se llamaba? Faraón. Él tenía al pueblo bajo su yugo, lo tenía esclavo. Ellos no tenían voluntad porque tenían que obedecer a lo que Faraón decía. Y Faraón en la tipología representa a nuestro adversario Satanás, que el Señor lo reprenda. Ahora, dentro de esto, hermano, Dios levanta un hombre llamado Moisés. Hemos escuchado la historia de él. Y Moisés viene a confrontar a Faraón, hermano, para que soltara al pueblo, manda castigos, plagas, hasta que Dios permite que Moisés saque al pueblo con mano fuerte de Egipto. Moisés representa o es figura de Cristo nuestro Señor. Mire qué interesante. Ahora, cuando vemos eso, hermano, Israel, que está cautivo dentro de Egipto, es el pueblo de Dios, pero está cautivo. Ese pueblo de Israel representa a la nación de Israel. La nación de Israel representa a la iglesia. Mire qué interesante. De ahí miramos que Dios saca a ese pueblo. ¿Por dónde lo pasa? Por el Mar Rojo. Se abre el Mar Rojo. Bueno, hay gente que me ha dicho es figura de bautismo en agua. Está bueno, se la acepto. No vamos a discutir tipología, se puede poner esa figura. Pero, hermano, para mí, el cruzar el Mar Rojo, salir de Egipto y aparecer en la tierra de Canaán o el desierto, hermano, eso a mí representa, como dice la Biblia, que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. ¿Por qué? Porque salieron de un reino y entraron a otro. ¿Se puede tomar como bautismo? Sí, porque la Biblia habla que también representa un bautismo. Pero mire qué interesante. Ahora, al momento que ellos salen del Mar Rojo, llegan al desierto. El desierto en la Biblia es un lugar seco, un lugar árido. El desierto en la vida del creyente representa las pruebas, representa tribulación, pero también representa una vida en la carne. ¿Por qué? Porque estando en el desierto, ellos no tuvieron una vida espiritual, siempre se inclinaron hacia lo opuesto de Dios. Entonces el desierto, hermano, es la vida en la carne. Pero fíjese, de ahí, cuando están en el desierto, había un joven, que estamos viendo el libro de hoy, Josué, que el nombre de él antes era Oseas, lo cambiaron a Josué. Josué ahora viene, hermano, y se convierte en el brazo derecho de Moisés. Al momento que Moisés muere, dice la Biblia, Dios levanta a Josué y toma el lugar. Ahora, el trabajo de Josué, ¿cuál iba a ser? Introducir y guiar al pueblo a la tierra prometida. Si Moisés es figura de Cristo, Josué figura de quién es. ¿Ah? Fíjese, Moisés figura de Cristo. Josué figura quién viene a ser. Eso, del Espíritu Santo. ¿Qué dijo Jesús? Me voy, mas no los dejo huérfanos. El Señor nos dio su palabra, pero el que nos ayuda a obedecer la palabra y nos guía es el Espíritu Santo. Entonces Josué viene y representa aquí en la Biblia la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el que va a guiar, el que va a enseñar al pueblo a conquistar lo que Dios le dé. Pero fíjese qué interesante. Pero oiga esto, está ahí en el desierto, ahí mueren todos los incrédulos. Antes de entrar a la tierra prometida, ¿qué tuvo que hacer Israel? Ya pasó el Mar Rojo. ¿Qué los dividía del desierto y de la tierra prometida? Mis estudiosos. ¿Ah? Eso, mire, el río Jordán. Ya cruzaron el Mar Rojo. Figura de bautismo en agua o traslado de un reino a otro.
Pero ahora viene el Jordán. El Jordán representa, hermano, lo que es el bautismo o la llenura del Espíritu Santo. Oiga esto, ¿por qué? Porque para entrar a la tierra prometida representa la vida en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la carne quedó postrada en el desierto. Ahí quedó supuestamente la incredulidad, la rebeldía y todo lo que impedía que el pueblo entrara a tomar la tierra que Dios le prometió. Entonces ahora, hermano, tienen que pasar por el Jordán. En otras palabras, yo puedo ser salvo. Oiga esto, entienda esto. Yo puedo ser salvo. Hay luteranos que nos ven, son salvos. Hay presbiterianos que nos ven, son salvos. Hay metodistas que nos están viendo, son salvos. Asamblea de Dios, son salvos, hermano. Y todo pentecostés muerto que me ve es salvo. Ahora quiero que entienda esto, porque no todo pentecostés está vivo. Hay quienes tenemos el título, pero ni las moscas se mueven, hermano. Ay, yo sé que muchos van a decir, bájelo, y me lo ametrallan. Ahora, ¿por qué digo eso? Oiga, porque yo puedo tener brinco y actividad y no tener vida espiritual. Eso es algo, hermano, que como ministro tenemos que entender y usted como iglesia tiene que entender. El hacer aeróbicos en la iglesia no lo hace lleno del Espíritu. ¿Por qué? Porque lo que hace la diferencia en la vida de un cristiano que tiene vida y es salvo, y un cristiano que es salvo, oiga, pero no tiene vida abundante, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, cuando Él viene a la vida de uno, cuando hay un encuentro, cuando uno encuentra, hermano, esa bendición de ser lleno del Espíritu Santo, la vida de uno no se queda igual. Él empieza a cambiar, empieza a transformar, empieza a hacer, hermano, lo que para mí es difícil dejar. Ahora me doy cuenta que con el Espíritu Santo se me hace fácil. Es el Espíritu Santo el que hace que el alcohólico deje la bebida. Es el Espíritu Santo que hace que el drogadicto deje la droga. Es el Espíritu Santo que hace que el adúltero deje la mujer ajena, que el mentiroso deje de mentir, que el ladrón deje de robar. Oiga, y bueno, es el Espíritu Santo. Pero necesitamos tener ese encuentro con Él. Ahora, yo sé que para mucha gente esto es medio, ¿qué ese hombre que está hablando? Porque oiga, si usted es creyente, es salvo, pero no ha tenido una llenura del Espíritu Santo, un encuentro con el Espíritu Santo, hermano, le falta algo grande. Es Él el que nos da ese amor hacia el Padre, es Él el que nos transforma, es Él el que nos enseña. Sin la persona de Él, la iglesia está muerta. La iglesia puede brincar, danzar, dar vueltas, círculos, pero si el Espíritu no está ahí, hermano, son solamente aeróbicos cristianos. Bajó 3 libras, pero no baja del pecado. Qué interesante. Entonces, miramos, hermano, que el Jordán es figura del bautismo del Espíritu Santo y la tierra prometida es la vida en el Espíritu Santo, o la vida guiada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando entre a la tierra prometida, vamos a encontrar, hermano, que hay gigantes. Ahora, quiero que entienda esto. El Señor dice en la Biblia que Él derrotó públicamente las potestades y las huestes. En la cruz de Calvario, hermano, Él, al momento que muere y resucita, dice la Biblia en Efesios, que Él quitó lo que el diablo tenía en la humanidad esclava, que era la muerte. Le quitó el título de nuestras vidas. Cuando bajó y dijo, ¿dónde están? A ver, aquí, mira, esta es el título, démelo para acá. ¿Dónde está José? Aquí, déme eso. Hermano, Él ya no tiene con qué asustarnos. ¿Por qué? Porque el Señor le arrebató el título. Ya somos libres.
Pero oiga esto. Entonces miramos que él, dice la Biblia, destronó las potestades, quitó la autoridad. ¿Y dónde los puso? Bajo los pies de la iglesia. Entendamos esto. Si el enemigo ya está derrotado, si las potestades ya fueron, hermanos, destronadas, Satanás ya no tiene autoridad sobre nosotros, la muerte no tiene autoridad. Entonces, estos gigantes, estos enemigos, ¿dónde se encuentran? No son seres espirituales, pues ya están abajo de la planta de nuestros pies. Y como estamos hablando de tipología, entonces estos gigantes y estos enemigos, ¿dónde se encuentran? ¿En dónde? Oiga, estamos hablando de los enemigos de la tierra prometida. Ya hay llenura del Espíritu. Entendamos. Usted recibió el Espíritu Santo, ya recibió el poder de Dios. El enemigo está derrotado. No tiene que ver con espíritus inmundos. Pero la Biblia nos habla que ellos, estando en la tierra prometida, tuvieron que conquistar enemigos y gigantes. La pregunta, ¿en qué parte representa eso? Entonces, ¿dónde están? Estudiosos. Alguien anímese. Sabe que ellos son los gigantes, los enemigos que se encuentran en nuestra alma. Son las áreas del alma que tenemos que conquistar mientras vamos en nuestro caminar cristiano. Aquí Israel ya pasó el Jordán, ya tuvo bautismo del Espíritu Santo, están en la tierra prometida, es una vida de abundancia espiritual. Pero como todo ser humano, aparecen ciertos gigantes en nuestras almas. Ahora una pregunta, ¿cuántos salvos hay aquí? Levanten la mano los que son salvos. Okay. ¿Cuántos santos? Ok, ahora, una pregunta, ¿usted que es salvo? ¿Todavía tiene mal carácter? Ese es un gigante o un enemigo que hay que conquistar. Ya no está en la esfera espiritual, pero está en el alma. Esas son las luchas del cristiano. La Biblia me dice que el Señor le quitó la autoridad al enemigo, puso todas las huestes bajo nuestros pies. Entonces, mire, ellos ya no hacen nada a menos que uno les permita. El problema ahora es la conquista con esos enemigos que están en el alma. ¿Cuántos creyentes todavía tenemos orgullo? ¿Cuántos creyentes, hermano, tenemos el Espíritu Santo? Unos hablamos en lengua, tenemos señales, Dios se mueve, hermano, pero somos más orgullosos que un pavo real. En serio, no he visto cristianos que todavía, hermano, hasta dan vuelta. Orgullo les brota por los poros. Esa es un área del alma. Hermano, ¿puede haber cristianos envidiosos? Sí. Hay cristianos envidiosos. ¿Es un fruto del Espíritu? No, es un fruto de la carne, es una área en el alma que debe ser conquistada. Y podemos ver toda la gran lista, pero dice la Biblia, hermano, que toda esta generación quedó postrada en el desierto. Ahora, hoy entendamos el concepto. ¿Quiénes quedaron postrados en el desierto? La generación incrédula. Ahora, oiga, cuando yo llego al Evangelio tal vez con malas costumbres, malos hábitos, malas mañas.
Vengo al Evangelio y mientras voy leyendo la Biblia, encuentro que a Dios no le agrada ciertas actitudes mías hacia el prójimo. Mientras empiezo a que me den el Evangelio, entiendo que Dios me dice: Otto, si tú has nacido de nuevo, ahora tienes que cambiar la forma en que tú tratas a otras personas, la forma en que te diriges a ciertas personas. Tu trato debe cambiar. ¿Por qué? Porque ahora no vives por mí, ahora tú me representas a mí. Y es la cosa que no hemos entendido. Al momento que digo: Señor, toma mi corazón, le estoy entregando mi voluntad. Le estoy diciendo: Señor, ya viví tantos años para mí personalmente y eché a perder todo, no sirvo, ahora quiero vivir para ti. Y dice Dios: para que tú vivas para mí, tienes que entender que ya no vas a hacer lo que tú quieres, sino lo que mi palabra y mi espíritu te va a enseñar o decir. Y cuando estés caminando en tu vida personal, en tu vida diaria, todo aquello que no me agrada lo vas a ir desechando poco a poco. ¿Por qué? Porque esa es la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu no es que usted todo el día esté hablando lenguas. Porque hay gente que habla lenguas. Y nomás para hablar lenguas, dan una cachetada y siguen hablando lenguas. Esa no es vida del Espíritu. La vida del Espíritu significa que yo le obedezco a Dios y su palabra y la pongo por práctica. La vida del Espíritu no es brincar en un pie, hermano, no. Esa es una manifestación. La vida del Espíritu es entender que la Biblia me llama a una obediencia a su palabra. Si la palabra dice perdona, yo tengo que perdonar. Y le repito, no tengo nada contra el Pentecostés ni las lenguas, yo las hablo. Pero, hermano, podemos hablar lenguas y no perdonar. Amén. Así es. En serio, yo puedo hablar lenguas e insultar a mi prójimo. Por eso le digo, espiritualidad no es que uno hable lenguas, espiritualidad es que uno ponga por práctica la palabra del Señor. Ahora, entonces me entendemos claramente, dice que los hijos, vaya conmigo verso 6. Pues los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que pereció toda la nación. Dice que el propósito del desierto, el propósito de la prueba, es matar. Pastor, ¿cómo así? Cuando Dios manda pruebas a mi vida, cuando Dios permite que a usted le pase el tren o que lo deporte la migra, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué es que Dios permite pruebas en uno? La razón es, como dice la Biblia, que esa carne perezca en el desierto. En otras palabras, las pruebas vienen para matar mi yo, mi ego. Cuando yo paso por pruebas, cuando paso por tribulaciones, es porque Dios me está diciendo: Otto, tienes que morir en esa área. Tienes que, ese carácter tuyo, que hasta el diablo le cae mal, tiene que morir. ¿Por qué? Porque el mal carácter no le agrada a Dios. Interesante. ¿Sabe usted que el mal carácter no es fruto del Espíritu? ¿Cuántos saben eso? Amén. Entonces, ¿por qué no lo dejamos? Amén, si sabemos que el mal carácter no es de Dios, ¿por qué lo acariciamos? Ay, tan chulo mi carácter. Figura, genio y sepultura hasta la sepultura. Así nací y así hasta que sea Ishkamik. Hasta que muera, dejo el mal carácter. No, hermano, ¿por qué como creyentes, sabiendo que todo eso no agrada a Dios, por qué lo hacemos? Oiga, qué interesante. Entonces toda la nación pereció en el desierto, es decir, los hombres de guerra que salieron de Egipto, porque no escucharon la voz del Señor. Oiga, Dios habla a través de su espíritu, a través de la palabra,
a través de los predicadores, a través de personas, a través de circunstancias. Dios habla. El problema no es que Dios hable, el problema es que nosotros no ponemos por práctica ni escuchamos su palabra. Ahora, ¿a cuántos Dios nos ha hablado años de un carácter, de un pecado, de un mal hábito? Por ejemplo, no quiero echarle tierra a nadie. Usted sabe que dice la Biblia que este es el templo de Dios. Amén. Hay que cuidar el templo de Dios. Pero ¿qué hacemos con los creyentes que antes del culto todavía se paran y hasta rueditas hacen? ¿Qué hacemos con los cristianos que todavía beben licor? Pero hay un pecado que nadie dice nada, todos felices, le aplaudimos al pecado. Hermano, y ahí a mí me va a caer, y como soy envidioso, se lo comparto a usted. El pecado de glotonería. ¿Cuántos tacos? Deme 3 y 4 por si las moscas. Y ya, hermano, ya está uno lleno. Ya los hermanos se ponen sus lentes de seguridad, protección, por si un botonazo salta. Y ya, hermano, ya hasta aquí le hace el taco y dice, deme 2 más, por favor. Hermano, ¿cuántos pastores, perdónenme, cuántos pastores somos gordos? Oiga, y no que el llamado engorde, sino cuánto ministro fuera obeso. Hermano, la unción, perdóneme, la unción no engorda. Entra el pastor con la gran barriga, ay, mire, tanta unción que tiene el siervo acumulada. No, hermano, la barriga no implica unción. ¿Sabe qué es el problema? Que criticamos a las demás áreas, pero somos buenos para comer nosotros, hermano. Entonces, mire, cada vez que hay una actividad en muchas iglesias, lo primero que dice, comida, ahí vamos todos. ¡Ah, y no ha visto gente, hermano, que hasta se oye cuando viene, como que va Godzilla ahí, hermano. Hermano, oiga, son áreas del alma. Tan dañino es el tabaco, el licor, hermano, todo lo demás, como la glotonería. Ah, no, pastores, que la nicotina mata, el colesterol también. El azúcar también. La diferencia entre el tabaco y el azúcar es que la muerte diabética es dulce. Hermano, oiga, pero esa parte no la tocamos. ¿Por qué? Porque no nos gusta ofender a la iglesia. Y en serio, hermano, así como hay áreas del alma, nosotros como iglesia tenemos que aprender que hay que conquistarlas. Aunque usted no lo crea, hermano, yo ya no como antes. En serio, a ver, mire, antes me comía no era un burro, era un caballo, hermano. ¿Ahora qué hago? Como ya cuando me siento, ahí está. Le digo, no, ya no. ¿Por qué? Porque, hermano, yo puedo, mire, yo tengo el don de comer. Hermano, oiga, pero ¿qué pasa? Estoy alimentando una área de mi alma. Entonces lo que Dios nos pide es que como Israel entró y conquistó tierra prometida, nosotros, Dios nos dice, te doy la vida abundante. Y uno feliz, Señor, tengo vida abundante, gloria. Mire, Israel hizo lo mismo. La tierra prometió, mire, llevan todos, ¡ay, la tierra prometida! ¿Qué hicieron? Cuando se dieron cuenta, no, Señor, pero está la tierra ocupada, hay gigantes, pero ya están derrotados, tómenla. Esos gigantes, esos enemigos son las áreas de nuestra alma. Oiga, que somos salvos, tenemos el Espíritu Santo, tenemos a Dios, pero nosotros tenemos que matar esos enemigos que nos quieren estorbar de que nuestra vida espiritual sea abundante. En otras palabras, Dios dice, hijo, yo quiero bendecirte, te
te voy a levantar, te voy a dar ministerio, pero hay una área que tienes que vencer. ¿Cuál? Aguantar a tu esposa. Señor, pero esa es cruz de varilla con cemento. Pero la tienes que sobrellevar. Hermana, y las mujeres tienen el don de sacarnos de quicio, hermano. Pero ¿sabe qué? Esa es parte del trato de Dios hacia uno. ¿Por qué? Porque si yo como ministro no puedo soportar a mi bella esposa tan chula que se ve, hermano, ¿cómo voy a soportar un montón de mujeres problemáticas en la iglesia? Eso es parte del ministerio. Empatemos el partido. Dios llama a la mujer, hija, te voy a levantar, te voy a bendecir, pero solamente hay un problema, que te voy a dar un marido que es medio terco, no hace caso y no me va a amar. Casi nada. Y ahí está la mujer. Señor, mi marido, sácale ese espíritu de chiva, Señor. Señor, que sea más amoroso. Y el papa sin sal. Oiga, hermano, hermana, ¿qué está haciendo el Señor? Preparándola para lo que Él tiene. Yo le repito, un hombre o una mujer que Dios va a levantar, Dios tiene que pasarlo por la escuela del ministerio. ¿Cuál es esa? No es la teología ni la hermenéutica, que son importantes. La escuela del ministerio son los menosprecios, las críticas, las pedradas, el rechazo, las calumnias que la gente le levanta a uno como ministro. Hermano, pero ¿sabe qué es lo lindo? Uno aprende a tener concha. Pastor, dijeron de usted. Que dicen tal cosa. Hermano, ¿por qué? Porque si uno lo toma a pecho, el ministerio a uno lo mata. Entonces Dios me dice, Otto, yo quiero levantarte, te quiero dar un ministerio, pero tienes que aprender a vencer esas áreas en tu alma. ¿Sabe que lo más difícil para un ministro, hombre o mujer, es el área de inseguridad? ¿Cuánta gente, hermano, predicamos del pecado y de las áreas, pero nunca hablamos de eso? Gente que no puede llegar nadie con poco conocimiento, me va a dividir la iglesia. No puede acercarse un humano simpático a la esposa, me va a engañar. Hermano, gente insegura. Y déjeme decirle, perdóneme, el peor lugar para la inseguridad es el ministerio. Y hay creyentes, hay ministros que todavía padecen de inseguridad. ¿Qué es lo que pasa? La inseguridad no les permite dar al 100%. Hermano, la inseguridad hace que mucha gente no termine el llamado. ¿Por qué? Primero duda, Señor, ¿tú me llamaste a mí? Pero Señor, ¿ya viste que soy medio mudo? Sí, ya me di cuenta, pero te llamé. Hermano, son áreas que uno tiene que aprender que a Dios no le agrada, y nosotros somos los que debemos matar esas áreas en nuestra vida personal. Dios nos dio el Espíritu Santo para enseñarnos y guiarnos, pero oiga, cuando yo veo la Biblia, los que derrotaron a los enemigos fueron ellos. Acompáñenme, hermano. Toda verdad bíblica tiene verdad en el Nuevo y figura en el Antiguo. Cuando uno lee la Biblia, en Colosenses, capítulo 3, verso 5, oiga lo que dice el apóstol Pablo. Por tanto, dice, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como ¿qué? Como muertos. Oiga, quiere decir que yo
tengo que considerar la inseguridad como muerta. Tengo que considerar la envidia como muerta. Hermano, mire, ¿sabe que en la iglesia también hay hermanos, hermanas que son celosas? Pero no le hablo un celo normal, celo enfermizo. No puede uno ver a nadie porque te vio. ¿Qué te dijo? Hermano, yo no he vivido. Mire, hermano, yo no soy un mangazo que se diga, no estoy tirado a la calle tampoco, pero no estoy tan feyote que se diga. ¿Sabe que llevo a una iglesia a predicar en California? Está mi esposa testigo. Y esta iglesia me invitaba cada 2 semanas, cada mes, y había una pareja que siempre los miraba yo y de repente se ausentaba. Le digo al pastor, oye, ¿y la pareja que se sentaba? Los fulanos. Pues te tengo que contar que se fueron de la iglesia. Le digo, ¿y esos si estaban bien aquí? Pues mire, el problema fue que un día la hermana le dijo al esposo, me gusta cómo predica el pastor Otto. Y se puso, mire, fue tanto el celo que se la llevó de esa iglesia. Hermano, ¿será posible ser salvo, lleno del Espíritu Santo, tener poder de Dios y ser súper celoso? Sí. Y el celo es un fruto de la carne. Mire, mejor miro para allá porque con las miradas me están... Hermano, no es normal el ser súper celoso. Yo le entiendo que haya un poquito de celo, pero hermano, celarla hasta con el chucho. ¿En serio? Hermana, yo he conocido creyentes que la hija o la madre celan al esposo con la familia. Hermano, eso sí es de ponerse a pensar. Pero fíjense, mire, pero son áreas del alma. Pablo dice, consideren esos miembros muertos. ¿Por qué? Porque yo le debo dar muerte a eso. ¿Cómo puedo, hermano, fluir en Dios alimentando mis celos? Imagínese este ministro celando a mi esposa. Lo va a poner en disciplina, 6 pies de distancia, acuérdese, las reglas. El pastor no es COVID, no importa, reglas. Bueno, qué ridículo sería yo como ministro ser muy celoso hacia mi esposa. Pero ¿sabe qué? En la iglesia lo hay. Hay gente súper celosa en la iglesia. En serio. Hermano, ¿cómo quisiera firmarle la cara a todo el mundo ahorita? Dice. Hermano, oiga, ¿por qué? Porque son áreas del alma. Israel entró a la tierra prometida, pero habían gigantes que conquistar dentro de esa tierra. Y el problema, hermano, es que como creyentes nos gusta apuntar a las áreas de los demás. Pero no me va a tocar mi área, porque ahí sí, mire, se me olvida que usted es mi pastor. En serio. Y hay áreas más profundas, más fuertes. Hermano, como la infidelidad. Y asústese. Y no estamos hablando del mundo. Estamos hablando de la iglesia. ¿Sabe que da pena decirle a las hermanas, cuiden a su marido? ¿Por qué? Porque hay iglesias donde las mujeres andan viendo a quién se almuerzan, hermano. Y es ridículo decirlo, pero es cierto. Y de la otra forma igual, hermano, da pena que la mujer se tenga que cuidar porque hay hermanos que tienen mucha concupiscencia. Lo bueno que aquí no hay, hermano, eso es lo bueno. Hermano, oiga, decir esto parece casi una blasfemia, pero es cierto. ¿Por qué cree, hermano, que Pablo dice que no haya fornicación entre vosotros? Y lo más duro, hermano,
no solamente ese problema afecta a la banca, está en el púlpito. Hermano, ¿cuántos pastores puede ser que estén en adulterio? Y saben, mire, yo sé que hoy sí me van a linchar allá afuera. ¿Sabe cuál es la vergüenza más grande? Que sus supuestas coberturas saben y les sosalapan el pecado a los líderes. Yo conozco, hermano, los conozco, yo mismo los conozco, sé que andan en adulterio. Y los líderes hacen el ojo chiquito. ¿Sabe por qué? Porque mientras leen su billete, ellos se callan. Bueno, son áreas del alma dentro de la iglesia. Interesante. ¿Pero por qué vemos eso? Porque Israel, hermano, entró en la tierra prometida, pero el problema no era la tierra, el problema era que ahora que habían cruzado el Jordán, oiga, ahora que el Espíritu Santo está en ellos, está en nosotros, Él me dice a mí, Otto, hey, tienes que disculparte. Y anoche yo lo puse por práctica, hermano. Ofendí a alguien y aproveché, ¿saben qué? Venga para acá, yo los ofendí en esto y otro, perdonen. Amén. Yo no puedo ser como pastor, hacerme, como dicen en el mundo, hacerme loco, ignorar. Pero el Espíritu dice, no, ve y pide perdón. Amén. Y ahí es donde entra la humildad del creyente. Amén. ¿Qué? ¿Yo pediré perdón si yo soy pastor y esa es una oveja? Y no. Tuve que frenar mi lengua. Hermano, oiga, y el Espíritu, no, ve y pide perdón. Es algo que los pastores tenemos que aprender a pedir disculpas. Amén. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque son áreas que hay en el alma. Ahora la pregunta, ¿queremos, hermano, tener una vida abundante espiritualmente? ¿Queremos que Dios se mueva en nuestra vida? ¿Queremos la mano de Dios verse, hermano, glorificarse en nosotros? ¿Queremos que se vea lo que Cristo está haciendo? Entonces tenemos que darle muerte a los gigantes que hay en nosotros. No solamente, hermano, eso. Hermano, ¿cuántas personas el área de ellos es la lengua? No estoy hablando de un taco de lengua, no. Estoy hablando, hermano, aquellos que tienen el don de ser reporteros locales. A eso me refiero yo. Y sabe, hermano, yo le cuento. Yo de joven era bien chismoso, hermano. Mire, mi esposa no lo conocía, sí lo conoció, pero con mi mamá me regañaba porque había un hermano que está en Guatemala, no así el nombre. La iglesia era rectangular, segundo piso, me estaba en esta esquina, él en la otra. Cuando entraba una hermana o alguien, yo le hacía señas con el ojo. Y él miraba y me decía, no, mire, con los puros ojos nos chismeábamos en el culto. Pero ese soy yo sé que usted no tiene ese problema. Hermano, increíble, mire, estábamos viendo la palabra, parecíamos cangrejos, un ojo en el púlpito y el otro allá. Hermano, y ya vemos gente así en la iglesia. Qué vergüenza, hermano, cuando uno quiere que se ponga noticia, aquí se la cuento, fulano de tal, o fulano de tal. ¿Por qué? Ella se va a encargar que se sepa todo. Yo me asusté, hermano, cuando llegué a Sufos, yo sabía que aquí había redactores, pero no sabía qué tan profesionales eran. Se acordarán, hermanos, en el primer año de la iglesia hubo un conflicto con unos líderes, día domingo. Al otro día, en la John Morel, en el Midfield, se sabía de que un hermano con un bate corría a otro con un cuchillo. Y dije, wow, tremendo. Ahora ya cerraron la sede de noticias de Sioux Falls, le cuento. Porque antes uno iba y estaban, hermano, y lo interesante, no eran mujeres, eran hombres, tomándose el cafecito, bajándole el cuero a todo el mundo.
Y no digo el nombre porque no quiero comercial. Pero todo el mundo ya sabe dónde era. Ahí usted quería saber la última noticia del pueblo hispano, iba a comprar y se acercaba un poco a oír. Hermano, y no es posible que el mismo espíritu de chisme esté dentro de la iglesia. No debería. No debería, hermano. Mire, perdón, hoy me desahogo con usted. A veces yo me entero de lo que pasa en la iglesia de los demás pastores. No porque ande llamando. Pastor, ya se enteró. Hermano, ¿qué pasa? Como que me va a edificar, como quien dice, hermano, le tengo una revelación de lo alto. ¿Y qué hacemos? Nos dejamos ensuciar por otra gente. Y deberíamos de darle muerte al chisme. Cuando le pique la lengua, mire, mordida ahí. Luche con la lengua. Pastor, hermana tiene epilepsia. No, estoy luchando. ¿Por qué? Porque son áreas que estorban nuestra vida espiritual. Oiga, y decimos, Señor, ¿por qué no fluyes en mí? Hija, por la gran lengüota que tienes, hijo, por esa lengua que está más largo que tu cincho. Y después decimos, Señor, ¿por qué no fluyes? Porque son áreas del alma que aún como cristianos no hemos aprendido a conquistar. Entonces Israel, ahora hermano, ya cruzaron el Jordán, ya ellos van a entrar, hermano, a conquistar la tierra prometida, pero para que ellos vivan esa vida en abundancia, tienen que derrotar a los diferentes reyes que hay ahí. Cada rey representa un área en el alma de la persona. Cuando uno estudia el diccionario y ve lo que cada rey representa, dice, wow, Señor, estas son las áreas del alma que están estorbando la vida cristiana. Interesante. Yo ya sé que me van a decir en casa, ya lo sé, pero es cierto. El aire la pesqué yo, hermano. Oiga, ¿por qué? Porque a veces esto, hermano, no lo enseñamos y la iglesia piensa que está bien. No está bien si usted todavía tiene un mal carácter. Ese mal carácter, dice la Biblia, airaos, tiene derecho a enojarse mientras no peque. Usted se puede enojar mientras no le suene al marido. Porque hay cristianas, hermano, que todavía le pegan al marido. Aquí no hay, aquí todas son un ángel, hermano. Pero ángel caído, dijo alguien por ahí. Hermano, en serio. Yo por ahí no quiero decir dónde y nada, pero yo conozco, he visto cantoras de iglesias que llegan al marido como que es mapache. Ay, es que mire, qué linda se ve la sierva, enójela y llévese a la casa. ¿Por qué? Porque, hermano, el hecho de estar aquí no implica que hay vida abundante. Es más, su servidor, yo tengo, hermano, rajaduras. ¿Cuáles son? ¿A usted qué le importa? ¿Me entiende? Todos tenemos áreas que nos afectan. Pero lo importante es entender que para que yo como creyente conquiste lo que Dios me ha prometido, yo tengo que vencer esos gigantes en mi vida. Hay fortalezas, hermano, ciudades fortificadas, hay enemigos que representan a alguien en nuestra alma, y cuando yo entiendo el proceso de Dios para que Dios me levante y me dé una vida abundante, yo tengo que ir matando uno por uno, hermano. Ya me quité lo envidioso, ya me da gusto que el hermano prospere, gloria a Dios. Qué bueno, porque hay gente que le cae mal que uno prospere. Yo le cuento, hace como un mes y medio
fui a repartir un periódico en una tienda aquí local. No conozco a la doña, yo sé que me ve, un saludo por Facebook, porque me hizo una cara, hermano. Me vio, el momento que me vio, la hace... Y dije yo, ¿y esta mujer qué pulga la picó? No la conozco, nunca le he hablado. Sin embargo, hay gente, hermano, que no me quiere por lo que hacemos. Les da envidia. Ahora, el problema es que cuando yo sé que me tiene envidia, se me va el sueño y el hambre. Hermana, ¿por qué? ¿Por qué, hermano? Porque eso tristemente está en el alma del humano. No nos gusta que alguien progrese. No nos gusta que alguien alcance algo que yo no tengo. En serio. Y por esa razón, hermano, tenemos que entender que la vida cristiana no es como el cangrejo en caldo. ¿Usted ha visto, hermano, cuando hacen caldo de cangrejo? Ya uno va saliendo que es de más cangrejos. Véngase para acá, usted también se va a comer. Bueno, hay cristianos que no soportan que un hermano lo pasen a dirigir y él sentado ahí. Hay otros que no soportan que alguien más predique. Hay otros hermanos que no le gusta prosperidad en el hermano. ¿No? ¿Sabe por qué? Porque hay envidia en nosotros, pero tenemos que derrotar esas áreas. Y ahí vamos, mire, si hablamos del alma, es un tema de nunca acabar. ¿Por qué? Porque a usted le guste o no, usted tiene gigantes. Y hay quienes tienen enanos como enemigos. ¿Por qué? Porque han aprendido a doblegarse y a vencerlos. Hay quienes tienen, hermano, un gran danés como bestia o fiera en su alma. O donde va, lo lleva, lo arrastra y usted no tiene control. Y hay quienes tienen un chihuahua. ¿Cuál es la diferencia? Porque hay creyentes con un gran mastif, hermano, y unos con un pequinés. Y hay creyentes que traen un teacup. ¿Sabe cuál es el teacup? Aquel que le cabe en el bolsillo, chiquitos. ¿Cuál es la diferencia? Una diferencia. El de la gran fiera que parece mastodonte es el cristiano que no ora, no lee su Biblia, mundanote o mundanota, mal hablado, mal pensado, solo en el teléfono y nunca ora. Y después dice, ay pastor, ¿por qué tengo estos sueños? Pues qué porquería ve. Pastor, mire estas luchas. ¿Cuánto busca Dios en la semana? Ah, bueno. Hermano, ¿qué tiene? Este no es un perro, es un rinoceronte. ¿Por qué? Porque la que gobierna su alma es el alma. La carne está gobernando. Pero el que tiene el teacup, ese perrito que cabe en la bolsa, ¿qué es la diferencia? Busca a Dios de corazón, lee la Biblia, la pone por práctica, aprende a humillarse, aprende a obedecer a Dios. Entonces la fiera de ella parece cuyo. ¿Por qué? Porque es sensible a Dios, obedece a Dios. Pero el creyente que no honra a Dios, hermano, ¿cómo quiere que el Espíritu fluya en uno si uno no se ocupa de buscar a Dios? ¿Me entiende? Y pusieron mi Biblia. Y mire, hoy hay mucha gente viendo en internet, hermano. Saludos. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Número uno, que entendamos que Dios nos rescató, nos sacó del mundo, nos trasladó de lo que es el reino de tinieblas al reino de luz. Hermano, nos liberó de las manos del enemigo. Ahora nos pasó, hermano, por el Jordán, vida del Espíritu. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Nos toca entender, examinar y decir, Señor, soy celoso, mal pensado, soy mal pensado, soy agarrado, viene el codo, Señor. Todas las áreas que tengamos, reconocerlas, decirle, Señor, tal área,
se muere. Ese pecado lo mato. ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a entender que a Dios le agrada una vida de obediencia. Le repito, yo no estoy en contra que usted dance, hermano. Dé vueltas, gire, grite, lo que sea. Pero así como avanzamos aquí, obedezcamos a Dios en casa. Porque aquí danzamos. Y en la casa Dios nos libre. Entonces que nuestra danza se refleje en la casa. Usted aquí tiembla. Qué bueno, tiemble. Pero no tiemble cuando el marido la hace enojar. Ahí es donde se ve hermano, ahí se ve qué tanta entrega hay de Dios. Le repito, yo he escuchado que dice, no, ustedes que la hermana fulana, Dios me guarde, no, cosa seria, no. El hermano fulano, Dios me libre. Hermano, no, debemos reflejar a Cristo en nuestra vida personal. Yo termino con esto, hermano. Dios quiere que como iglesia entendamos, ya el Señor nos rescató del enemigo, nos sacó del sistema del mundo, nos limpió con su sangre, nos pasó por el desierto, está pasando por el desierto, hermano, quiere que tengamos ese encuentro con el Espíritu Santo, pero ahora tenemos que aprender como dice Pablo, a escudriñarnos nosotros mismos. Amén. Señor, ¿por qué celo a mi esposa? ¿Por qué la celo? O la mujer, ¿por qué lo celo si está feo? ¿Por qué lo celo, Señor? O la otra pregunta, Padre, ¿por qué me enojo? ¿Sabe que a mí, hermano, muy raro que yo me enoje? Pero cuando me enojo, o soy bíblico, agarro el chicote y me hace para acá. No, tampoco. Hermano, tenemos que entender que Dios quiere que conquistemos esas áreas de nuestra alma. Amén. Esta tarde, yo voy a pedirle que ahí donde está, cierre sus ojos. Todos tenemos áreas que conquistar. Queremos que Dios se mueva en nuestra vida. Queremos ver el poder de Dios reflejado en nosotros. Queremos, hermano, que la gente pueda decir, ese hombre, esa mujer cristiana, tenemos que darle muerte a nuestra alma. ¿Por qué? Porque esa es el área que continuamente nos estorba en nuestra búsqueda con Dios. Usted que me ve por la red social, tiene juntamente con nosotros que entender que Dios quiere que nosotros le demos muerte a las áreas del alma. A Dios no le agrada un hombre inseguro, una mujer insegura. A Dios no le agrada un hombre, una mujer enfermiza de celos. A Dios no le agrada una persona que pierde su temperamento. A Dios no le agrada a aquel que anda contando la vida de otra persona. A Dios no le gusta la envidia. Y podríamos seguir nombrando. A Dios no le gusta un cristiano infiel, un hombre, una mujer adúltera. A Dios no le gusta. Pero tenemos que entender que nosotros tenemos que darle muerte a esas áreas de nuestra alma. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por este privilegio. Gracias, Señor, porque hemos entendido que la tierra prometida, Señor, tú nos la has entregado. Pero en ella se encuentran ciudades fortificadas, enemigos gigantes, que tenemos que aprender a derrotarlos y a darles muerte. Tu Espíritu Santo nos guía, nos instruye, nos redarguye, y el trabajo nuestro es obedecer la voz de tu Espíritu Santo y lo que tu palabra dice. Yo te pido, Señor, que como creyentes aprendamos a darle muerte a nuestra alma. Que cada día, Pablo decía en 1 Corintios 15, yo muero todos los días. Nosotros, Señor, tenemos que morir diariamente. Pero te pedimos tu fortaleza, tu guianza, para que tú
nos ayudes a ser transformados por tu palabra, por tu Santo Espíritu. Y que tu nombre, tu gloria, se refleje en nuestra vida. Gracias, Señor, por este día, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pedirle gloria a Dios. Vamos a pedirle a nuestro hermano José González